Señor Jesús, te bendecimos en este día, Señor. Agradecemos tu misericordia que es nueva cada día, Señor. Agradecemos, Señor, por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Cristo en nosotros, de esperanza de gloria. Gracias, Señor, por tu salvación. Venimos a ti en acciones de gracias, cantando y alabando tu nombre, Señor. Buscando tu rostro, Señor. Buscando, Señor, más de ti. Queremos más y más de ti, Señor. Es necesario, Señor, que menguemos, pero que tú crezcas, Señor. Crece en nosotros, Señor. Crece en nosotros, Señor. Mientras expone tu palabra, mientras cantamos, Señor, de tus maravillas, mientras cantamos de tu nombre y de todas las obras que has hecho, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos más de la revelación de Jesucristo. Necesitamos más y más de ti, Señor. Revélanos a Cristo, Espíritu de Dios. Revélanos a Cristo. Revélanos más del Hijo. Llénanos de ti, Señor. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo hoy. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo hoy. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo hoy. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo hoy. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo hoy. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo, háblanos, Señor. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo hoy. Háblanos, Señor. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo hoy. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti. Mientras más pierdo de mí, más tengo de ti, Señor. Más de ti. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ahora
Dios, revélanos más de Cristo. Espíritu de Dios, toma del Padre, Señor. Toma de lo profundo del Padre y dánoslo a conocer, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Espíritu de Dios, espero por ti. Háblame de Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque has vencido a la carne, Señor. Has vencido al pecado y a la muerte, Señor. Oh, Señor, gracias por tu victoria en la cruz. Bendito eres, Señor Jesús. Señor Jesús, canta al Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo su imperio traerá a las naciones su paz y su amor. Canta al Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo su imperio traerá a las naciones su paz y su amor. Ven, canta una canción. Ven, canta una canción. Canto de adoración.
canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Ven, canta una canción. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Entre las nubes el Señor volverá. Amén. Día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará. Satanás está derrotado, Jesús es el Rey. Amén. Entre las nubes, entre las nubes, el Señor volverá. Día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará. Satanás está derrotado, Jesús es el Rey. Todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Señor, te adoramos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Tu nombre sobre todo nombre, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Amén, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Te exaltamos, Señor Jesús.
de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Transfórmanos, Señor Jesús, a tu imagen y semejanza. Transfórmanos, Señor Jesús, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como, transfórmanos, Señor, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Transfórmanos, Señor, transfórmanos por medio de tu Espíritu, de gloria en gloria, Señor, como en un espejo, hasta llegar a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Señor, a la plenitud, a la estatura del varón perfecto. Transfórmanos, Señor, termina la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor, hasta el día, Señor, en que seamos transformados, Señor. Transfórmanos, Señor, por tu Espíritu, Señor.
Gracias, Señor, por tu obra en nosotros, por la obra de tu Espíritu. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta reunión, Señor. Señor, tú eres el primer fruto de una gran cosecha y nosotros también formamos parte de aquella, Señor. Gracias, Cristo, porque tú has resucitado de entre los muertos, primicia, Señor. Señor, de los que han resucitado, Señor, eres tú. Y nosotros también formamos parte de esa gran cosecha para satisfacción del Padre. Te bendecimos en esta reunión y te damos gracias, Señor. Gracias porque es preciso que tú reines, Jesús. Tu palabra dice eso. Es necesario de forma obligatoria que tú reines, Señor, hasta que todos tus enemigos sean puestos por debajo de tus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y después, Señor, tú le entregarás el dominio, el reino al Dios y Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos ponemos delante de ti este tiempo. Oramos en el nombre de Jesucristo que, Señor, tú nos guardes y nos libres de todo mal. Señor, que haya un muro de protección alrededor de nosotros, Señor, de tal manera que el enemigo no nos toque, que podamos ser librados, Señor. Señor, tú que guardas a los tuyos, pedimos tu protección, Señor, tú que nos guardes, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues estamos estudiando la vida de David, estamos en Segunda de Samuel, capítulo 1, y bueno, debo de decirles que ya comenzamos a ver este capítulo el viernes, así que hay algunas cosas que ya comenzamos a ver. Y estamos hablando de este joven amalecita, un joven amalecita que bueno, estamos viendo como dos escenarios de este joven amalecita. Uno de estos escenarios ya lo vimos, hablamos que este joven amalecita era un oportunista, un saqueador de cadáveres, y entonces en la batalla entre Israel y los filisteos, este joven amalecita pues estaba despojando ahí los cuerpos de los muertos, y de pronto se encontró el cuerpo de Saúl ya sin vida, encontró por ahí seguramente a su lado la corona del rey y también una argolla que tenía en su mano y se las quitó. Y entonces comenzó a montar toda una historia para presentarse delante de David y ganarse el favor de David y obtener probablemente alguna recompensa, ¿no? Pero vemos que solamente fue un montaje, ¿no? Porque no fue así. El capítulo 31 de Primera de Samuel, del versículo 4 al 6, nos dicen de una manera contundente que Saúl murió en aquella batalla contra los filisteos. Y cuando Saúl se vio gravemente herido por las flechas de los arqueros filisteos, entonces viendo que ya no se iba a poder recuperar, le pidió a su escudero, ¿se acuerdan? A este fiel escudero que lo traspasara, que lo matara para que Saúl no fuera objeto de burla entre los filisteos. Saúl recordaba seguramente a Sansón, cómo los filisteos lo utilizaron como un juguete, ¿no? Lo utilizaron como un juguete y era objeto de diversión entre los filisteos, este Sansón. Entonces Saúl dijo, no, yo quiero ser libre de ser un juguete para los filisteos y que me maltraten y se burlen y yo sea un objeto de entretenimiento para todos ellos. Así que Saúl, viéndose gravemente herido, le pidió a su escudero que lo matara.
Este escudero, siendo fiel y teniendo la visión de David, pues él dijo que tenía gran temor y no extendió su mano contra su señor, el rey Saúl. Entonces Saúl se arrojó sobre su propia espada y nos dice la Biblia en el versículo 5, 1 Samuel 31, versículo 5, que viendo su escudero, que Saúl estaba muerto, ya verificó ese asunto, ya está mi señor completamente muerto, entonces él también se echó sobre su espada y murió al lado de su señor Saúl. Y de esta manera murió Saúl. Entonces el capítulo 31 de 1 de Samuel, del versículo 4 al 6, nos presenta de una manera muy clara que Saúl murió. Entonces con eso nos debemos de quedar, pero en 2 de Samuel capítulo 1 aparece esta Amalecita que montó toda esta historia para ganarse el favor de David y obtener alguna recompensa. Y dentro de este segundo escenario que estamos revisando, pues estamos aprendiendo algunas cosas, porque si fuera real, aunque sabemos que no es así, que este joven amalecita mató finalmente a Saúl, aprenderíamos muchas cosas de cómo Saúl, acuérdense que vimos 1 Samuel capítulo 15, cómo Saúl no obedeció la instrucción que Dios le dio de destruir absolutamente a todos los amalecitas. ¿Se acuerdan? Hablamos un poquito de eso. Entonces, este segundo escenario de Amalec, de los amalecitas, es algo que tiene que ver con nosotros. Y lo último que estuvimos viendo fue Éxodo 17. Y quiero retomar esta parte para hablar algunas cosas que ya no pude hablar con más detenimiento porque se acabó el tiempo el viernes. Pero voy a continuar hablando partiendo de este punto de Éxodo 17, del 8 al 14, porque en esta parte de las Escrituras se ilustra perfectamente la batalla en la que nosotros estamos involucrados el día de hoy. En esta batalla que emprendió el ejército de Israel contra los amalecitas, Éxodo capítulo 17, del versículo 8 al 14, aprendemos nuestra batalla también. ¿Cuál es tu batalla el día de hoy y cuál es mi batalla el día de hoy? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de esta batalla? Porque miren, este joven mentiroso que llegó delante de David era de este pueblo de los amalecitas. Y los amalecitas o Amalec, ya dijimos anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, Amalec representa o ilustra nuestra naturaleza humana carnal, ¿de acuerdo? Siempre que leas en la Biblia Amalec ilustra nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana. Entonces vemos el motivo por el cual Dios emprende una batalla contra nuestra naturaleza humana, esa es la verdad. Y aquí en Éxodo 17, el versículo 16 nos da la razón por la cual Dios está en constante lucha contra Amalec, que representa nuestra naturaleza carnal. Y dice Éxodo 17, versículo 16, dice: por cuanto la mano de Amalec, es decir, de nuestra naturaleza carnal, se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y esto es algo que debemos de saber. Dios tiene constante guerra contra la naturaleza carnal. Y veamos estos versículos de Éxodo 17, del 8 en adelante. Vamos a ir hablando algunas cosas aquí. Dice aquí la Biblia: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomando una piedra la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Dice:
así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Así que hablemos unas cosas de estos versículos que se nos presentan aquí, donde se habla de Amalec en contra de Israel. Bueno, lo primero que vemos es que en el versículo 10 se nos enseña en el versículo 10 que lo que nos mantiene en la pelea, hermanos, contra nuestra naturaleza carnal, es estar en la cumbre del collado, o sea, en los lugares altos, porque los lugares altos siempre nos presentan, nos ilustran la presencia de Dios, o sea, la comunión que nosotros debemos de tener y de buscar con el Señor. Entonces, aquí dice la Biblia que Moisés pudo subir a este lugar, a un collado, a un lugar alto, ¿sí?, para buscar la presencia de Dios. Eso representa los lugares altos. Entonces, en esta batalla nos damos cuenta que Moisés no subió solo a la cumbre. Y esto es de mucho valor, es muy significativo en la revelación bíblica, porque nos damos cuenta que nosotros no debemos enfrentar batallas solos, no debemos de pelear solos. Somos miembros de un cuerpo, somos miembros de una iglesia, y entonces tenemos un gran equipo de parte nuestra. Esa es la verdad. Y aquí vemos que Moisés no subió solo a la cumbre de este collado. Nos dice la Biblia que subió junto con él su hermano Aarón, pero también Hur. Y ellos subieron, estos tres hombres, a la cumbre de este collado, de esta colina. Y mientras ellos estaban allá arriba en esta comunión con Dios, buscando la presencia de Dios, buscando a Dios en oración ahí, pues en medio de esta pelea, vemos que abajo estaba Josué batallando, o sea, emprendiendo esta batalla contra Amalec. Y es interesante esta dinámica, unos arriba en este lugar alto, ¿sí?, buscando la presencia de Dios, y otros en el campo de batalla peleando contra Amalec. Y bueno, esto vemos en el versículo 10. El versículo 11 y 12 nos muestra la naturaleza carnal que nos debilita. O sea, debemos de observar en estos dos versículos, en el 11 y en el 12, cómo Moisés, dice la Biblia aquí, que se cansaban sus manos. Y las manos sabemos que forman parte de nuestro cuerpo. Entonces, el que Moisés experimentara cansancio en sus manos, esto nos ilustra cómo nuestra naturaleza carnal es una naturaleza que tiende a debilitarse fácilmente. Entonces, cuando observamos aquí que las manos de Moisés se cansaban, este cansancio perjudicaba directamente en la batalla. Había algo directamente que afectaba en la batalla. Bajar las manos, cuando Moisés bajaba las manos, era un síntoma de su cansancio que se veía reflejado en la fortaleza de Amalec, que recibía en medio de esta batalla y prevalecía contra Israel. Pero cuando Moisés se fortalecía y sus manos eran levantadas, entonces Israel recibía una fortaleza por parte de Dios para seguir peleando y ganar en la batalla. Y esto es interesante porque entonces podemos ver que el cansancio es un síntoma de la carne. Y no estoy hablando ahorita del cansancio de que te vas a correr 2 kilómetros o que hiciste todo el quehacer de ayer y hoy, o que estuviste, un día de trabajo muy largo y entonces estás cansado físicamente. O sea, sí, pero al mismo tiempo hablo del debilitamiento que produce en tu vida y en mi vida el andar en nuestra naturaleza carnal. Cuando nosotros le damos lugar a la carne en lugar del espíritu, experimentamos una debilidad.
Y no estoy hablando específicamente de una debilidad física, hermanos. Ay, qué cansado estoy, por favor tráigame una sillita para sentarme. No estoy hablando de esa debilidad física, aunque Moisés sí tenía esa debilidad física. Pero estoy hablando que cuando le damos lugar a la carne en lugar del espíritu, ¿sí? Entonces experimentamos una debilidad espiritual. Y esto se veía reflejada, esta debilidad se veía reflejada en la pérdida de Israel en medio de esta batalla. Es decir, que cuando tú y yo le damos lugar a nuestra carne, somos débiles, espiritualmente hablando. Hay una debilidad que experimentamos. Entonces, te cuesta trabajo leer, te cuesta trabajo orar, te cuesta trabajo reunirte, te cuesta trabajo lo que tiene que ver con Dios, aquellas cosas que tienes que hacer para el Señor, experimentas una debilidad por estar en la carne. Bajas las manos, necesitas la fortaleza en tu espíritu para poder subyugar y someter la debilidad que la carne te quiere dar, ¿de acuerdo? Entonces vemos esto en estos versículos 11 y 12. Esto es lo que podemos aprender y entender, que cuando nosotros le damos lugar a la carne en lugar de darle lugar al espíritu, entonces experimentamos una debilidad espiritual. Y yo creo que todos hemos probado esa debilidad, la verdad, todos sabemos de lo que estamos hablando, esa debilidad espiritual por dejar de orar, por dejar de leer, por darle lugar más a las cosas de la carne, a las cosas de este mundo. Experimentamos una debilidad, y esta debilidad que estaba experimentando Moisés se veía reflejada en la pérdida contra Amalek, que representa nuestra naturaleza carnal. Entonces vemos, Moisés se debilitaba y entonces Israel perdía esta batalla contra Amalek. Ahora, nos dicen estos dos versículos, el 11 y el 12, que Moisés colocaron una piedra para que él se pudiera sentar, y Aarón sostenía una mano de Moisés y Hur sostenía la otra mano para que Moisés pudiera ser fortalecido, ¿no? Para que no se debilitara, no se cansara. Entonces le pusieron una piedra, le dijeron: siéntate por favor, Moisés, aquí sentadito, levanta tú tus brazos, ¿sí? Y Hur estará de un lado y yo, tu hermano Aarón, estaré del otro lado, y vamos a sostener tus manos para que Amalek no prevalezca, sino para que Israel pueda vencer en esta batalla. Entonces ellos fueron un apoyo muy importante para Moisés en ese momento, y el que hayan colocado una piedra para que Moisés se sentara, esto es lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 2 versículo 6, porque ahí dice la Biblia que nosotros resucitamos junto con Cristo. Dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, que nosotros estamos sentados, hermanos. Para poder ser fortalecidos, necesitamos ubicarnos en ese lugar donde Cristo ya nos colocó, y por la fe estamos sentados en lugares celestiales y al mismo tiempo estamos en esta tierra enfrentando batallas. Moisés, Aarón y Hur estaban en lo alto del collado, pero Josué estaba en la batalla, en la tierra. Qué tremendo, abajo. Entonces vemos que nuestras batallas, nuestras luchas, amados hermanos, involucran a los cielos y a la tierra. Cuando estamos en una batalla, cuando estamos en una situación de vencer a nuestra carne, debemos de saber que tenemos todo el apoyo de los lugares celestiales, aunque estamos aquí en la tierra, y aquí es la confrontación, aquí es la lucha, aquí es la batalla, aquí a nivel de tierra. Pero en el ámbito espiritual, por la fe, sabemos cuál es nuestro lugar en los lugares celestiales junto con Cristo. Qué impresionante. Entonces, aunque estamos aquí en la tierra y aquí están las batallas, la realidad es que las enfrentamos desde arriba, sentados, recibiendo una fortaleza espiritual, pues de los lugares celestiales donde Cristo nos colocó. Dios nos colocó en Cristo, sentados en esos lugares celestiales, y desde allí emprendemos nuestras batallas. Qué tremendo. Entonces, la naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, amados hermanos, nos debilita constantemente.
Y ahí estamos flaqueando, y ahí estamos trastabillando un poco, y estamos constantemente en una debilidad. Bueno, que no es lo natural, porque también tenemos el espíritu, ya más adelante hablaremos de eso, pero tenemos la fortaleza del espíritu para no estar en debilidad. Aunque la carne siempre nos va a estar debilitando para no buscar al Señor. Esa es la verdad. Y bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 12, el autor a los Hebreos nos dice: por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Lo que está diciendo el autor a los Hebreos en este versículo es que nosotros experimentamos constantemente un debilitamiento, amados hermanos, pero tenemos que fortalecernos nuevamente. Es lo que nos está diciendo, en otras palabras, Hebreos capítulo 12, versículo 12. O sea, como seres humanos somos débiles. La naturaleza carnal, amados hermanos, constantemente se inclina a las cosas pecaminosas con facilidad. No hay que hacer ningún esfuerzo para someternos a lo pecaminoso, ¿de acuerdo? Más bien, para disciplinarnos en lo espiritual, ahí sí nos cuesta mucho trabajo y tenemos que morir constantemente. Pero para las cosas que son de este mundo, para las cosas pecaminosas, de manera natural nos fluye y podemos hacerlo. Entonces, nosotros necesitamos, por causa de nuestra debilidad, ¿sí?, en la carne, necesitamos fortalecernos constantemente, pedir la fortaleza del Señor. De hecho, hemos visto en 1 Samuel capítulo 30, en el versículo 6, cómo David se fortaleció en Jehová su Dios, porque necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos reconocer nuestra debilidad delante de Él y decirle: ayúdame, fortaléceme, porque mi tendencia natural es al pecado, a la maldad, a la venganza, a lo pecaminoso. Esa es nuestra tendencia natural. Y entonces necesitamos ser fortalecidos porque nos debilitamos constantemente. Nuestra carne, ¿sí?, siempre está viendo la manera de debilitarnos y necesitamos fortalecernos en el Señor constantemente. No es suficiente el fortalecernos en el Señor una vez por semana, mucho menos a veces una vez por día. A veces dentro de un día tienes que buscar la llenura de su espíritu y pedirle al Señor: fortaléceme, Señor, fortaléceme, fortaléceme. De verdad, fortaléceme, Señor. Necesito de tu fortaleza. Ya te lo pedí en la mañana temprano, pero ahorita en este momento, ya en la tarde, necesito nuevamente ser fortalecido por el poder de tu fuerza. Que sea fortalecido con poder nuestro hombre interior con su espíritu, dice el apóstol Pablo en Efesios también. Entonces necesitamos fortalecernos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, hermanos. Y el enemigo, no vean al que está a un lado. Tú mismo eres tu enemigo. Tu naturaleza carnal es tu propio enemigo y siempre nos quiere debilitar. Y la naturaleza carnal, amados hermanos, o sea, ¿qué es la carne? La carne es muy interesante porque, o sea, la carne, les decía el viernes y lo vuelvo a repetir, la carne es esta asociación que existe entre nuestra alma con nuestro cuerpo pecaminoso. O sea, cuando el alma es algo muy poderoso que tenemos como parte de nuestro ser. Recuerden que el ser humano no solamente es carne, no solamente es este cuerpo físico que vemos. El ser humano está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Eso compone nuestro ser, ¿de acuerdo? Y el alma es muy poderosa, el alma es muy fuerte, el alma, allí radica la voluntad, los pensamientos y los sentimientos. Y cuando el alma se sujeta al cuerpo pecaminoso, en lugar que al espíritu, entonces esto forma la carne. Esa es la carne. Cuando nuestra alma no le da lugar al espíritu, sino el alma dice: bueno, la carne tiene estos deseos pecaminosos, estos anhelos pecaminosos, estos pensamientos pecaminosos, vamos a unirnos con el cuerpo pecaminoso, ¿sí? Cuando el alma y el cuerpo se unen, ¿sí?, en busca del pecado,
de los deleites de este mundo, eso es la carne. Eso es la carne. Y eso representa a Amalek. Entonces, vemos que necesitamos ser fortalecidos constantemente por nuestro Señor para que esta batalla en contra de Amalek, esta batalla en contra de nuestra naturaleza pecaminosa carnal, pueda ser subyugada por la vida espiritual que Dios ha depositado sobre nosotros, porque hay una vida espiritual sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, y es a la que tenemos que darle lugar para seguir avanzando en el Señor. Y bueno, entonces la carne de verdad que es un monstruo, hermanos, es un monstruo, en serio, pero gracias a Dios porque Él ya resolvió este problema y podemos disfrutar algunas cosas de esa victoria que Cristo ya obtuvo de nuestra carne, que está aquí en Éxodo, que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces la batalla contra Amalek o contra nuestra naturaleza carnal es ganada en el contexto de la oración y de buscar a Dios. Solamente así podemos obtener la victoria, hermanos, contra nuestra carne. Porque de veras, mira, cuando tu carne se asocia con tu pensamiento, que es el alma, está horrible. Entonces comienzas a crear historias, comienzas a pensar cosas que no son, ves las cosas de manera tergiversada, ¿no? Y entonces esa es la carne. Bueno, entonces la batalla contra Amalek es ganada en el contexto de la oración, en una búsqueda por Dios. Éxodo 17, versículo 13, nos dice algo impresionante. Dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Josué representa a Jesús en este versículo. De hecho, Jesús, amados hermanos, bueno, Josué es como otro nombre de Cristo. Entonces, Josué nos dice aquí que deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y tenemos que saber que nuestra naturaleza pecaminosa ya fue destruida por Cristo en la cruz, amados hermanos. Cristo ya la destruyó en la cruz. Él ya obtuvo una victoria para nosotros. Entonces la naturaleza pecaminosa ha sido destruida por Cristo. Cristo, siendo Dios, dice Filipenses 2, se hizo un hombre, ¿de acuerdo? Y en la semejanza de hombre fue obediente a Dios el Padre hasta la muerte y muerte de cruz, ¿de acuerdo? Entonces, Él siendo un hombre, vivió sin relación con el pecado. Es decir, Él no pecó, nunca pecó, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en omisión, ni nada, ¿no? Ya estoy aventándome el credo, creo. Pero Jesús no pecó de ninguna manera, hermanos. No pecó en lo más mínimo, ¿de acuerdo? Él fue un hombre perfecto, sin pecado. Y Él vino a destruir las obras del maligno. Y en su cuerpo de carne, en esta vida y después en la cruz y en su resurrección, Él pudo destruir a la naturaleza pecaminosa que los seres humanos tenemos. Y Jesucristo en un cuerpo humano, Él vivió sin pecado, ¿de acuerdo? Nos dice, a ver, déjenme buscar este versículo que está impresionante en 2 de Corintios capítulo 5, donde el apóstol Pablo nos dice algo en relación a Cristo, de lo que sucedió en su cuerpo de carne. Dice 2 de Corintios 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué tremendo versículo. Así que Jesucristo no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Cuándo? Cuando Cristo cargó tu pecado, mi pecado, nuestros pecados en la cruz. Pero Jesucristo fue sin pecado, nunca pecó. Solamente Él fue a la cruz para cargar tu pecado y mi pecado, ¿de acuerdo? Pero Él fue completamente en esta vida sin pecado. Por eso vemos las ilustraciones en el Antiguo Testamento, como los sacrificios que ahí vemos en Levítico, en Éxodo, etcétera, que Dios pedía del pueblo de Israel, estos corderos, estos carneros, todos estos animalitos, tenían que ser sin defecto. De hecho decía, de un año
macho de 1 año sin defecto. ¿De qué nos hablaba esto que fuera sin defecto? Es decir, que nos estaba hablando de la pureza de Jesucristo, de la no relación de Cristo con el pecado en su cuerpo humano. ¡Qué tremendo! Entonces Cristo, sin duda alguna, pudo deshacer a Amalek a filo de espada. Ahí en la cruz, Jesucristo venció la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros. ¡Qué tremendo! Entonces nosotros podemos servir con este cuerpo, amados hermanos, a nuestro Dios. Está impresionante. Por eso Pablo dice que nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, entonces ¿qué? Nuestro cuerpo es un miembro de pecado. O sea, porque Pablo dice en Romanos capítulo 7 que el pecado mora en nuestros miembros. ¿Y cómo entonces Pablo también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, es decir que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios y somos saturados y llenos de Dios, nuestro cuerpo es un templo que glorifica, que magnifica, que expresa a nuestro Dios. Pero si nosotros le damos lugar a la carne, entonces nuestro cuerpo deja de ser templo del Espíritu Santo. Bueno, no que deje de ser templo del Espíritu Santo, pero nuestro cuerpo ahora es utilizado para cosas corruptibles, para cosas pecaminosas, y entonces pues nuestro cuerpo ya no cumple la función por la cual Dios pues nos ha dado su Espíritu, que es ser templos de su Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que aún con este cuerpo podemos demostrarle a Satanás que podemos vivir para Cristo. Podemos vivir para Cristo, porque Romanos 7, de veras que es un capítulo tremendo donde Pablo expone la situación de este cuerpo. O sea, también del tuyo, no solamente del mío, sino de nuestro cuerpo humano, ¿de acuerdo? De la naturaleza pecaminosa carnal, ¿de acuerdo? Y dice Pablo que el pecado mora en nuestros miembros. O sea, en nuestro cuerpo pecaminoso, en nuestro cuerpo mora el mal, el pecado. Esa es la verdad. Entonces, aún podemos demostrarle a Satanás que con este cuerpo donde mora el pecado, podemos expresar a Dios siendo un templo del Espíritu Santo. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos que esta batalla contra Amalek, Josué, es decir, Jesucristo, la ganó. Y luego el versículo 14, de verdad que se va la luz. Está de 10 al diseño este versículo, está impresionante. Porque este versículo 14 dice lo siguiente, Éxodo 17:14, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek, del todo la memoria de Amalek, de debajo del cielo. Qué tremendo. Aquí lo que Dios está diciendo es que Dios ha dado una promesa de borrar por completo el recuerdo de Amalek. Es decir, que en esta promesa es una promesa de que nuestra naturaleza pecaminosa algún día dejará de existir. Este cuerpo que de verdad nos saca tanto de onda, algún día dejará de existir. ¿Cuándo? Cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. Qué tremendo. En ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la séptima trompeta, cuando Cristo descienda, cuando los muertos se levanten de sus sepulcros para encontrarse con su Señor, en ese trayecto de la tierra al cielo, ¿de acuerdo? A encontrarnos con Cristo, en ese momento seremos transformados, dice la Escritura. Y los que queden vivos en un abrir y cerrar de ojos, después de que los muertos se reúnan con Cristo en las nubes, los que estén vivos también serán arrebatados para poder ser transformados y tener un cuerpo glorificado, ya sin esta ligadura con lo pecaminoso. Esa es nuestra esperanza. Hace algún tiempo hablamos de eso, de Cristo, nuestra esperanza de gloria, y hablamos de todo esto de una manera muy detallada. Entonces, cuando Cristo regrese, nosotros glorificaremos a Cristo y Cristo será glorificado en nosotros. Será mutua la glorificación. Vamos a expresar a Cristo y Él se va a expresar a través de nosotros. Entonces, Cristo saturará todo nuestro ser completamente, incluyendo nuestro cuerpo físico.
O sea, recibiremos un cuerpo nuevo. Y cuando recibamos este cuerpo nuevo, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo serán completamente saturados por Dios. Entonces, en nuestro cuerpo físico ya no existirá más el pecado. Adiós el pecado, adiós la enfermedad, adiós la corrupción, adiós todo ese asunto que hoy nos acompaña y hasta que muramos. Bueno, entonces lo que hará el regreso de Cristo será la transformación de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo sea semejante al de Él, al de Jesús, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo divino, ¿sí? Un cuerpo glorificado. Entonces, Cristo será glorificado en nosotros y nosotros en Cristo, y esta es nuestra esperanza de gloria, que Cristo regrese y nuestro cuerpo sea transformado. De hecho, es interesante que hoy pudimos, pues como parte de nuestras lecturas, los que están siguiendo este plan, espero que todos estemos alineados a esto que Dios nos ha dado, de poder estar leyendo un plan de lectura que todos tenemos. Espero que estés disciplinado en esto. Hoy nos tocó 1 Corintios 15, qué capítulo, impresionante este capítulo, ¿no? Donde Pablo habla de la resurrección. No sé, les decía en la mañana, es como la tesis de Pablo, ¿no? Hablar de la resurrección. Este capítulo es tan rico, es tan asombroso, está impresionante, donde está depositada nuestra esperanza, lo que va a ser Cristo. En fin, hoy leímos este capítulo y quiero leer del versículo 42 al 50, porque habla de esto, de cómo Dios le dijo a Moisés que escribiera en un libro de memorias, para que Josué siempre lo tuviera presente, que Dios iba a borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo para siempre. O sea, el cuerpo pecaminoso carnal algún día ya no tendrá lugar en esta tierra. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 15, del 42 al 50. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto ya lo vimos, ya lo estudiamos, pero solamente quiero recordar algo. Cuando aquí Pablo está hablando de sembrar en corrupción, se siembra en corrupción, está hablando de nuestro cuerpo cuando se muere, ¿sí? Tu cuerpo cuando se muere es sepultado. Y aquí se está hablando de que se siembra de esa manera. Nuestro cuerpo tiene que ser sepultado. Se tiene que abrir un hoyo ahí de 2 metros para que ahí sea sepultado tu cuerpo, porque se tiene que sembrar este cuerpo. Este cuerpo se siembra en corrupción, es decir, que nuestro cuerpo mortal, este cuerpo que tenemos, se descompone día con día, se enferma día con día, se va, pues sí, deteriorando a través de los años, y es un cuerpo corrupto, es un cuerpo que se descompone, es un cuerpo que se pudre, ¿de acuerdo? A través de los años nuestro cuerpo experimenta esta descomposición, esa es la verdad. Entonces se tiene que morir nuestro cuerpo, es lo que está diciendo aquí Pablo. Se siembra en corrupción, este cuerpo está corrupto y tiene que ser sembrado. Les decía en la mañana, es como estas plantas, o sea, estas plantas no eran así desde un principio, ¿de acuerdo? Sino que aquí hubo un cuerpo corrupto que es la semilla, y esa semilla tuvo que morir y tuvo que ser sepultada debajo de la tierra para que después pudiera levantarse en resurrección. Y esta plantita bonita, ¿sí?, es el resultado de la resurrección, es una figura en la naturaleza de que la resurrección es real. Ahí están como testigos estas plantas de la resurrección, ¿de acuerdo? Entonces, esa plantita, antes de ser esa plantita bonita, tuvo que ser una semilla, un cuerpo corrupto que tuvo que ser sepultado debajo de la tierra, ¿sí?, para que después en resurrección pudiéramos disfrutar de esto bonito que aquí como llena este muro, ¿no? No me muevan, perdón, no me muevan mi plantita, ¿eh? Ahí estás, bien bonita. Muy bien. Me gustan mucho las plantas, es la verdad. Bueno, entonces dice aquí, se siembra en corrupción y luego resucita en incorrupción. Ahí está un ejemplo de algo incorruptible. Bueno, versículo 43. Se siembra en deshonra,
resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces aquí se habla de esta siembra. Luego dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Estos dos versículos, el 42 y el 43, nos hablan de la condición en la que se encuentra nuestro cuerpo el día de hoy. Hoy nuestro cuerpo es deshonroso, hoy nuestro cuerpo es débil. Acuérdense, estamos hablando de la debilidad que experimentamos por causa de nuestra carne. Y aquí lo vemos también en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 43, Pablo lo dice, nuestro cuerpo se siembra en debilidad para resucitar en poder. Entonces, cuando se habla de la deshonra y de la debilidad, se está hablando de nuestro cuerpo físico, cómo nuestro cuerpo nos deshonra, esa es la verdad. Nuestro cuerpo nos llega a deshonrar tanto que, por ejemplo, dice Pablo, creo que es este versículo, ni lo encontré, no lo busqué, perdón, creo que es Filipenses 3:21, donde Pablo, sí es eso, dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, etcétera. Pero aquí habla de que Dios va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, nuestro cuerpo es deshonroso, nuestro cuerpo es un cuerpo de nuestra humillación. Y esto nos damos cuenta, hermanos, o sea, cómo nuestro cuerpo, día con día, mientras avanzamos al día de nuestra muerte, mientras avanzan los años, nuestro cuerpo nos humilla. Esa es la verdad, ¿no? Les platicaba que estaba haciendo un ejercicio en el piso, ahí me puse en el piso, entonces tenía que levantar los pies y quise tocar con mis pies la pared y de pronto se me fue el peso para atrás y decía, ¡ay, ayúdenme! Rescátenme por favor de esto. Ya me estaba torciendo horriblemente, algo que en otros años era muy fácil hacer, ¿de acuerdo? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo que nos deshonra, es un cuerpo que con el avance del tiempo nos comienza a humillar. Es el cuerpo de nuestra humillación. Antes podíamos hacer muchas cosas, pero después nuestro cuerpo comienza a deshonrarnos. Pero dice aquí la Biblia que se siembra en deshonra este cuerpo, pero resucitará en gloria. Entonces será algo impresionante. Y también se siembra en debilidad y resucitará en poder. Nuestro cuerpo es débil, hermanos. Somos débiles. O sea, de verdad. Basta que nos dé una ligera gripa para que podamos ver la debilidad de nuestro cuerpo. Una pequeña gripa, así ya sientes irritada la garganta, el cuerpo cortado, se te tapa un poro, ¿no? Te duele la cabeza, te mareas, COVID. No sé. Hay debilidad en nuestro cuerpo, ¿no? Hay debilidad en nuestro cuerpo. Luego dice, se siembra cuerpo animal. Cuando aquí la Biblia está hablando de cuerpo animal, se está refiriendo a nuestro cuerpo físico. No se asusten, ¿no? Cuerpo animal. Ay, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Bueno, cuerpo animal se traduce como cuerpo físico o como nuestro cuerpo natural. Entonces tenemos un cuerpo físico, un cuerpo natural, es un cuerpo animal, pero resucitará en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo físico y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y aquí está hablando de Adán, aquel que Dios creó del polvo en el huerto. Dice, y el último Adán, espíritu que da vida o espíritu vivificante. Y aquí está hablando de Cristo. Cristo es el último Adán. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo físico, lo natural. Dice, luego lo espiritual. Y de eso somos testigos nosotros. Porque primero, amados hermanos, lo primero es lo físico, lo natural. Ahorita tenemos este cuerpo físico y no es lo primero. Lo primero es este cuerpo físico y después vendrá lo espiritual. Dice el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, está hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también
¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. O sea, así como tenemos la semejanza de Adán en este momento, porque él fue terrenal, fue de esta tierra, nosotros también. Dice, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Ahora tenemos ya la imagen de Cristo y la vamos a expresar en otro momento ya de manera plena. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, ¿sí?, traeremos también la imagen del celestial. Y versículo 50 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y fíjense cómo este versículo 50 se une directamente con Éxodo 17, con el versículo que estamos viendo, que es el 14, y con el 16, porque fíjense, aquí dice Pablo en este versículo 50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y que hemos hablado de Amalec. Amalec levantó su puño contra el trono de Dios. Qué tremendo. Entonces, por eso la naturaleza carnal no puede participar del reino de Dios. De hecho, se opone. Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, se opone al reino de Dios, hermanos. Aunque somos cristianos, en muchos momentos nuestra naturaleza humana se opone a Dios, de verdad. Se resiste a Dios. No se quiere sujetar a este gobierno de Dios. Dios nos dice, actúen de esta manera, hagan esto, dirígete de esta manera, pero nuestro cuerpo pecaminoso se resiste y le dice a Dios, no. Y entonces nuestra naturaleza carnal levanta el puño contra el trono, contra el gobierno de Dios. Y así vivimos nosotros. Y yo me doy cuenta fácilmente por un detalle, hermanos. Y perdónenme lo que voy a decir, pero es la verdad. O sea, me doy cuenta de cómo nuestra naturaleza pecaminosa levanta el puño contra Dios y no se sujeta a su reino por el siguiente ejemplo que voy a decir. Porque, por ejemplo, Dios nos dice, reúnanse. Pero nuestra naturaleza carnal se resiste y dice, ¿yo por qué me voy a resistir? ¿Yo por qué me voy a reunir? Y nuestra carne se resiste. Y acuérdense que nuestra carne es la asociación de nuestro cuerpo pecaminoso con nuestra alma y nuestros pensamientos, que es la parte principal del alma. Dice, ay, ¿yo por qué? ¿Yo por qué voy a ir a la reunión? ¿Por qué tanta insistencia? O sea, ¿qué estará de mal que no asista a la reunión de iglesia? Sí, hermano. Porque nuestra naturaleza carnal levanta el puño contra Dios y dice, yo no me someto a tu reino ni de chiste. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y por eso Dios dijo en Éxodo capítulo 17, versículos 14, que Dios va a borrar de sobre la faz de la tierra, debajo del cielo, ¿sí?, la memoria de Amalec, porque el versículo 16 nos dice que Amalec levantó su puño contra el trono de Dios. Es decir que nuestra naturaleza carnal se opone a todo lo que Dios dice. Dios dice, lean la Biblia, y mi carne y mi mente y mis emociones y mis sentimientos y mis voluntades no la voy a leer. Pues estos, ¿no? Y en fin. Entonces, nuestra naturaleza carnal, amados hermanos, se resiste a someterse al gobierno, al reino de Dios. Qué tremendo. Está impresionante. Entonces, podemos ver esta situación. Por eso, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y bueno, Pablo aquí lo expresa de esta manera. Regresando a Éxodo 17, versículo 16. Vemos que pues Amalec, que representa nuestra naturaleza carnal, siempre está en guerra contra Dios, contra su gobierno, lo que vengo diciendo. Siempre nuestra naturaleza carnal está en contra del gobierno de Dios. Ahí está siempre, siempre, siempre. De hecho, aún
pues en la cristiandad hay personas que no están contentas, ¿no? A veces hay algunos que dicen, ¿por qué él está como encargado? Bueno, pues hay que preguntárselo a Dios, ¿no? Porque a veces decimos, es que no me gusta tanto que él sea como el encargado que Dios ha puesto, ¿no? Bueno, te está resistiendo y esto es algo de tu carne que dice, que puede decir, yo prefiero a este que a este. Esa es la carne. Porque la naturaleza carnal se resiste al gobierno de Dios. Qué tremendo. Y siempre está en guerra la carne contra el gobierno de Dios. Siempre se resiste y levanta su puño para resistirse contra Dios. Y bueno, hay otro pasaje en Deuteronomio capítulo 25 que también quiero que veamos rápidamente, del versículo 17 al 19, donde se habla también de Amalek. Es el cuadro completo de Amalek para que entendamos cómo es la naturaleza, nuestra naturaleza carnal. Y dice aquí Deuteronomio 25 del 17 al 19, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Dice, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Otra vez lo que vimos en Éxodo 17, versículo 14. Qué tremendo. Bueno, entonces, fíjense en estos versículos, cómo se nos dice aquí la palabra de Dios. Cómo nos dice que en el versículo que acabamos de ver, en estos versículos, nos ilustra cómo la naturaleza carnal, amados hermanos, representada por Amalek, se enfoca en desbaratar a los débiles, a los cansados y a los que están trabajados. Es decir, que la herramienta que ocupa la carne en contra de nosotros es debilitarnos y cansarnos. Esa es la estrategia de Amalek. Amalek comienza, según aquí vemos, ¿sí? Comienza a desbaratar, es decir, comienza a herir y comienza a atacarnos con debilidad, ¿sí? Y con cansancio. E insisto en esto, no estoy hablando de un cansancio físico, sino de un cansancio espiritual. Cuando tú te sientes débil y cansado de Dios, es porque Amalek te está atacando, hermano. Es porque le has dado lugar a tu carne, ¿de acuerdo? Es porque le has dado más lugar a tu carne que al espíritu. Y entonces la carne se aprovecha de esta situación, ¿sí? Para atacarte, para estorbarte, para desbaratarte, para herirte con debilidad, ¿sí? Y con cansancio. Ay, ya me cansé de Dios. Ay. Por eso, o sea, ¿cómo le hacen los que van? Lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes el discipulado, el sábado reunión a las 6, el domingo. ¿Cómo le harán? ¿No se cansan de tanto Dios? No, porque se le ha dado lugar al Espíritu. Pero cuando tú dices, hay tanto Dios, todos los días reunión, ¿sí? Y tienes este pensamiento es porque le has dado más lugar a tu carne y tu carne te está debilitando y te está cansando de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces vemos cómo esta es la estrategia de la carne. Y fíjense, está tremendo porque así como Israel salió de Egipto, así nosotros hemos salido del mundo. Acuérdense que Egipto tipifica el mundo y Dios nos sacó del mundo, así como sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Y entonces los amalecitas aprovecharon esta salida para que a los que estaban atrás, ¿sí? En la retaguardia, comenzó a atacarlos, a todos los que estaban débiles, a los que estaban cansados y a los que estaban trabajados. Y Jesucristo habló de esto en Mateo 11. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y cansados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque Jesucristo también es nuestro reposo
¿sí? Si estás cansado, pues Él es tu reposo. Si estás trabajado, Él es tu reposo. Y vemos que Amalec aprovechó esta situación, y a los que estaban atrás, ¿sí? A los que estaban hasta atrás, fue de los que se aprovechó. Y esto lo aprendemos, es hasta un cuadro espiritual. O sea, lo que dice aquí Deuteronomio en el versículo 18, de cómo salió Amalec al encuentro del camino de Israel, dice, y te desbarató la retaguardia, ¿sí? Es porque los que van adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Hasta se aplica y es verdad. Porque los que están en la retaguardia son la presa de Satanás y son la presa de la carne. Los que se comienzan a rezagar, los que se comienzan a retrasar, los que no se interesan tanto en las cosas de Dios, aunque uno no tenga ese deseo, aunque no esté en el corazón de nadie que alguien se quede rezagado, se queda rezagado. Entonces los que estaban en la retaguardia fueron la presa de Amalec, y Amalec pudo desbaratar a los débiles, a los cansados y a los trabajados que se quedaron en la retaguardia. Es decir, se quedaron rezagados atrás. ¡Qué tremendo! Esa es una palabra, lo voy a decir así, de advertencia de parte de Dios para no quedarnos atrás, para no quedarnos rezagados, amados hermanos. Entonces vemos esto aquí. La carne aprovecha el mínimo descuido de nosotros para debilitarnos, para cansarnos, para ser su presa y poder herirnos y lastimarnos y deshacernos. Bueno, entonces aquí vemos esto, y en estos mismos versículos de Deuteronomio podemos ver, ya leímos, cómo Amalec no le tiene temor a Dios. O sea, ahí dice en el versículo 18, la última parte dice, hablando de Amalec, dice, y no tuvo ningún temor de Dios, porque así es la carne. Mira, yo estoy exponiendo este tema que estoy seguro que Dios nos está hablando, pero aún así habrá mucha gente que no tendrá temor de Dios y dirá, sí, dirán lo que quieran, pero a mí yo sigo haciendo mi voluntad. Y por el ejemplo de reunirnos, y no me reúno. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿por qué? Porque la carne, amados hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa carnal no le tiene temor a Dios. Amalec no le tenía temor a Dios. ¡Qué tremendo! Está exhibido nuestra realidad, hermanos. Se está exhibiendo aquí en la palabra de Dios lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí. O sea, no es exclusivo de unos poquitos, pero si le damos mucho lugar a eso, nos vamos a quedar rezagados. Entonces vemos aquí cómo Amalec no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios tanto que se atrevió a levantar su puño contra el trono de Dios. Éxodo 17, versículo 16. Entonces vemos que la cuestión de la carne es seria, es muy, muy seria. Y bueno, ya estoy por finalizar. Entonces, esta lucha contra la carne que tenemos nosotros nos va a acompañar toda la vida, hermanos, hasta que recibamos, como ya hablamos anteriormente, nuestros cuerpos glorificados. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, nos habla de esta lucha de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Vamos a leer estos versículos. Dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieres. Entonces nos damos cuenta que nuestra carne, nuestra naturaleza carnal tiene deseos perversos y los podemos llevar a cabo de manera muy natural, pero el someternos al espíritu pues ya es otra cosa, ¿no? Nos platicaba una hermana en la mañana cómo nos compartió un versículo que dice, el espíritu está dispuesto, dijo Jesús, mas la carne es débil. Y es verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y podemos ver aquí que podemos recibir la fortaleza del Espíritu Santo de Dios para que
no le demos lugar a los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Solamente es a través del Espíritu, o sea, no es por tu buena voluntad. No es el de, me voy a esforzar tanto para no darle lugar a mis deseos pecaminosos. Te vas a frustrar, te vas a desanimar y vas a pecar. Tenemos que darle lugar a la dirección y a la llenura del Espíritu Santo para que con su Espíritu, ¿sí?, entonces no le demos lugar a los deseos pecaminosos y perversos de nuestra naturaleza carnal. De lo contrario, te vas a frustrar y a desanimar y vas a decir, no se puede. Pero tenemos que darle lugar al Señor para que los deseos perversos puedan ser eliminados de nosotros, y dándole lugar al Espíritu. Entonces, bueno, a ver, ahora cómo cierro esto. Bueno, entonces, recuerden que estamos partiendo de este joven amalecita que montó toda una historia para presentarse delante de David y decir, yo me llevo los créditos porque yo maté a tu perseguidor Saúl, pensando que David iba a estar muy feliz por esa noticia, y no fue así. Este joven amalecita perdió la vida. Pero bueno, fíjense bien, recuerden que cuando empezamos a hablar de este joven amalecita, hablamos de 1 Samuel capítulo 15. Y en ese capítulo, o sea, acuérdense que estamos hablando de dos escenarios, ¿de acuerdo? El primero, que es el que realmente, como sucedieron las cosas, ¿no? Saúl murió arrojándose sobre su propia espada, ¿de acuerdo? Y este joven amalecita llegó montando esta gran mentira, ¿de acuerdo? Entonces, Saúl murió en la batalla, no murió en manos de este amalecita. Pero pensemos por un momento que realmente Saúl sí murió por el amalecita. Pensémoslo. Pensemos, sí, Saúl murió en manos de esta amalecita. Bueno, si ese fuera el caso, sería algo muy, pero muy trágico el que Saúl hubiera muerto en manos de este joven amalecita. ¿Por qué razón? Porque en 1 Samuel capítulo 15, Dios le dio una instrucción a Saúl. Le dijo, destruye a Amalec, no te apiades de nada de lo que tiene Amalec, ni de los hombres, ni de las mujeres, ni de los jóvenes, ni los niños, ni de los de pecho. Y ya hablamos de eso, ¿de acuerdo? Dice, y destruye todo su ganado, sus vacas, sus burros, todo destruye, todo absolutamente. Y vemos que Saúl desobedeció. Yo estaba leyendo esta parte de las Escrituras, hermanos, y de verdad que me sorprendió algo que está aquí en 1 Samuel 15. Quiero rápidamente que vayamos, porque Saúl desobedeció, pero hay algo aquí que de verdad me dejó muy impresionado. En el capítulo 15, porque Dios le dio esta instrucción a Saúl, destruye a todos el pueblo amalecita. Y dice 1 Samuel 15, versículo 7, hasta el versículo 9, pero específicamente el 7, dice lo siguiente. Y Saúl, fíjense qué palabras, y Saúl derrotó a los amalecitas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, verdaderamente Saúl pudo derrotar a este pueblo de los amalecitas, de lo que hemos estado hablando, de esta naturaleza pecaminosa carnal. Saúl lo pudo derrotar, pero luego dice el versículo 8 y 9, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, dice la Escritura. Entonces podemos darnos cuenta cómo Saúl sí pudo derrotar a los amalecitas, pero tomó lo de mayor valor, ¿sí? Lo de mayor estima delante de sus ojos, o sea, a los animales engordados, a los animales más buenos, ¿de acuerdo? Y a todo lo despreciable lo destruyó. Esto nos habla de que en nuestra carne, amados hermanos, podemos darle muchísimo valor a cosas de nuestra carne que delante de Dios son despreciables. Por ejemplo, fíjense,
Yo puedo decir de mí mismo, ay, es que yo soy una persona, yo Gustavo soy una persona, soy tan humilde. Yo soy humilde, por naturaleza soy humilde. Vean mi cara, qué humilde soy. ¿Y cómo hablo? Soy muy humilde. Pero si esa humildad es de mi naturaleza caída, Dios dice, destrúyela. O sea, porque tú lo ves como muy bonito, ¿no? Tú lo ves como un animal engordado, que tú me lo puedes presentar como un sacrificio, pero eso yo lo detesto, ¿no? O un ejemplo más, es que yo soy bien buena onda, es que yo soy a todo dar, soy más que un artículo, soy de lujo, estoy de 10 al diseño conmigo, ¿no? O sea, te has ganado la lotería de tenerme como amigo, wow, estoy impresionante, ¿no? Porque soy bien buena onda. La gente quiere estar conmigo porque soy buena onda, ¿no? Bueno, si tu buena onda, ¿sí?, es tu propia naturaleza humana, eso Dios dice, destrúyelo. Porque eso ¿de qué me sirve? Más bien nuestra buena onda echa a perder muchas cosas. Nuestra falsa humildad echa a perder muchas cosas. Pero a veces pensamos que es de mucho valor, ¿no? O que soy muy inteligente. Bueno, Dios no se pelea con la inteligencia, pero es que soy muy inteligente. O sea, si yo como con esta inteligencia, con esta capacidad intelectual que tengo, me permitieran hacer aquello o esto otro, ¿sí? No. La iglesia estaría a nivel 8.5 y subiendo. Y Dios dice, pues sí serás muy listo, pero eso no me sirve si no muere. Entonces, nos damos cuenta que Saúl derrotó a los amalecitas, pero apartó lo mejor de Amalec. Y Dios no quiere que apartemos lo mejor de nada de nosotros. Es más, Dios más bien debemos reconocer delante de Dios, Dios, yo soy débil, ayúdame. O sea, yo por mí mismo, pobre, te necesito, Señor. Y que Dios nos fortalezca y nos ayude. Pero a veces queremos conservar de nosotros lo mejor. Y lo despreciable de nosotros, eso sí que se destruya, ¿no? Eso sí, que se destruya lo despreciable en nosotros, ¿no? Aquello que no nos gusta de nosotros, ahí sí le echamos ganas para que sea quitado de nosotros, ¿no? Pero lo que consideramos de valor delante de nosotros mismos, a Dios no le sirve de nada. Entonces, bueno, vemos esta situación. Entonces, si Saúl hubiera cumplido con el mandato de Dios, su final no hubiera sido tan trágico, porque usando esta imagen, pensando que la amalecita sí mató a Saúl, aunque ya sabemos que no fue así, pero usando esta imagen, vemos que entonces Saúl fracasó al no lidiar con Amalec. Y este es el motivo por el cual Segunda de Samuel capítulo 1 está escrito, porque podemos pensar, bueno, si Saúl murió no por el amalecita, pues ¿para qué está escrito Primera de Samuel 1? Segunda de Samuel 1, ¿para qué está escrito? ¿No? Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, no lidiar con Amalec, cuando Dios ordena que sea exterminado, puede terminar en nuestra ruina, hermanos. Cuando Dios dice, a ver, esa área de tu vida pecaminosa y carnal, tienes que destruirla, y no le hacemos caso a Dios, puede esto convertirse en una tragedia para nosotros mismos. Puede ser una amalecita llegando a nosotros y asestando un golpe mortal de muerte contra nuestra vida. Entonces, de la misma manera, cuando Dios derrama y multiplica su gracia sobre tu vida y sobre mi vida, y nos impulsa para destruir aquello pecaminoso que está en nosotros, y Dios nos da la gracia para poder destruir eso pecaminoso, pero no lo hacemos, ¿sí? Entonces, tarde que temprano, esa amalecita, esa carne regresará y puede ser que nos dé un golpe mortal. Ejemplo, la pornografía o las mentiras o el robo, ¿no? Que
practicamos estas cosas y de pronto Dios nos da la gracia para salir de ello y decimos: Dios, gracias, ya salí de la pornografía, gracias Dios, soy libre, vencí esa área pecaminosa en mi vida, o la mentira o el robo, ¿no? Y ya vencemos. Pero si no damos nosotros el golpe mortal para jamás volver a tener lugar con eso, ¿sí? Relación con esas áreas pecaminosas, si no le damos el golpe mortal, entonces si permitimos que esté con vida, ¿sí? Entonces tarde que temprano regresará para que Él nos mate a nosotros. Por eso, gracias a Dios por su gracia, cuando Él la derrama sobre nosotros y permite que salgamos de muchas cosas pecaminosas, pero tenemos que destruirlo completamente. Entonces David, este joven amalecita, pues montó toda esta obra de teatro, ¿de acuerdo? Esta gran mentira para llegar delante de David y decirle: ay, ¿qué crees, David? Fíjate que yo pues me eché a Saúl, a tu perseguidor. Y podemos ver que así es la carne. La carne monta un gran show, monta un gran espectáculo, ¿no? Llega de una manera como muy piadosa, porque así es la carne es piadosa, como esta amalecita. Es que yo iba pasando ahí por el monte Gilboa, ¿no? Así iba pasando por ahí, cuando de repente me encontré a Saúl, que estaba sufriendo mucho, pobrecito. Revisé sus heriditas, sus piecitos, sus manitas, y ya no se iba a recuperar. Entonces terminé matándolo. Qué piadoso soy. Bueno, esta falsa piedad es obra de la carne, igual que su mentira y el querer ganarse el favor de David a través de una mentira. Eso es la carne solamente. Entonces vemos que este joven amalecita solamente montó esta escena, esta situación, pero no fue real. Y con esto termino. David, fíjense bien, tuvo temor de matar a Saúl. Ya hablamos de eso. Tuvo 2 oportunidades y no lo mató. El escudero de Saúl también, su propio rey Saúl le dijo: mátame. Y este hombre, en una muestra de fidelidad, y porque tenía temor, igual que David, de matar al ungido de Dios, pues no lo mató. Pero este amalecita, planteando este segundo escenario, él sin temor alguno mató al rey de Israel, al ungido de Dios. Qué terrible. Porque nos damos cuenta, amados hermanos, que las personas que tienen temor de Dios no se atreven a levantar su puño contra el gobierno de Dios, contra la autoridad que Dios ha delegado en su reino. Pero la carne no le importa. O sea, una persona en la carne, una persona que está en su carne, te va a debatir y se va a resistir. Te va a decir: ah, sí, tú esto, pero tú me dices esto, pero yo te digo esto y aquello. Es la carne. Esa solamente es la carne, amados hermanos. O sea, cuando una amalecita no tiene temor de extender su mano y matar al que Dios ha colocado en su gobierno, Dios coloca en su gobierno a las personas que tienen que estar. Pero cuando sin temor uno levanta la mano y de pronto comienza a decir: pues yo sí lo mato, ¿de acuerdo? Esa es la carne, porque la carne no tiene temor de la autoridad. La carne, ya lo vimos en Éxodo 17, levanta su puño y se resiste contra el reino y el gobierno de Dios. Qué tremendo. Vamos a dejarle aquí y vamos a seguir hablando un poquito más de esto que pasó aquí con David y con este amalecita. Primero Dios, el próximo miércoles, pero vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias por las promesas que están aquí en tu palabra. Esta promesa, Señor, de borrar completamente de debajo del cielo la memoria de Amalec. Y sabemos, Señor, que nuestra naturaleza pecaminosa tiene sus días contados. Ya sea que muramos para reunirnos contigo, o cuando tú regreses y se lleve a cabo la resurrección de entre los muertos. Gracias, Señor, porque aún tu Espíritu Santo en nosotros
es, Señor, este poder, esta supereminente grandeza de tu poder, este poder de la resurrección que ya está actuando en nosotros. Gracias, Señor, por tu precioso Espíritu Santo que está en nosotros, operando, Señor, para la resurrección de entre los muertos. Señor, estamos en este cuerpo débil, pero tu Espíritu lo fortalece, Señor. Y podemos ser vivificados, Señor, con tu Espíritu, Señor, en este cuerpo mortal. Así que vivifícanos, Señor. Ayúdanos a darte lugar, a dar lugar a las cosas espirituales, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por esto que nos has enseñado de nuestra naturaleza pecaminosa, para que sepamos cómo lidiar con ella. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendícela abundantemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues